Alabado sea el Señor. Qué bendición, qué grata y extraordinaria bendición hoy tenemos de poder llegar una vez más a través de este medio a nuestra querida y amada iglesia Alfa y Omega. Hoy estamos muy contentos a pesar de las restricciones que hoy impiden que podamos estar juntos en un mismo espacio. Hoy estamos unidos en el vínculo del amor perfecto, en el vínculo del amor, en ese glorioso y maravilloso vínculo que nos une en Cristo Jesús. A pesar de que nos encontramos en distancia, estamos unidos en espíritu. Así que hoy celebramos la posibilidad de poder llegar una vez más hasta sus hogares, hasta cada lugar donde usted se encuentre, poder llegar de alguna forma, así sea de esta forma tan impersonal, pero que de alguna manera también abre posibilidades para el alcance y la transmisión del mensaje del Evangelio en distintos espacios y lugares de nuestro mundo. Bien, hoy continuando con nuestra exposición, porque la semana pasada estuvimos dándole ya culminación a la primera epístola del apóstol Pedro, hoy estaremos transitando una vez más por la experiencia de este extraordinario apóstol, pero ya no desde la perspectiva de primera de Pedro, y vamos a dar inicio a esta introducción a la epístola de Pedro, de la segunda epístola de Pedro, que tiene interesantísimas verdades y soy de la opinión de que le está dando de alguna forma, por razones de coherencia pastoral, consecución a algunos objetivos que también le son propios, que quedaron en el tintero de la primera epístola. Algunas de esas ideas, algunas de esas preocupaciones pastorales, algunas de las motivaciones que impulsaron la labor apostólica de Pedro, pues de alguna manera se ven redondeadas en gran parte de este esfuerzo epistolar, en gran parte de esta maravillosa epístola que, a pesar de que es pequeña, tiene un contenido muy profundo y tiene tanto que decirnos y enseñarnos en el mundo de hoy. Es una epístola que, ya al igual que segunda de Timoteo, tiene muchos paralelismos con la segunda de Timoteo de Pablo. En ambas epístolas, tanto en segunda de Timoteo como en segunda de Pedro, ambos apóstoles interpretaban como inminente ya el momento de su partida, de su martirio. Y es interesante observar cómo gran parte de los esfuerzos pastorales que Pedro de alguna forma dejó caer en su primera epístola, que tuvo por destinatario, en este caso, a toda la comunidad de la dispersión, de la que nos hemos referido ya en distintas ocasiones, hoy parece que se extiende un poco más y es un poco más ambicioso el destinatario hacia el cual va dirigida esta epístola, a pesar de que ambas sin duda alguna tenían proporciones universales y tienen pertinencia universal para la iglesia de nuestro Señor. Aquí nos habla de una manera bien interesante el apóstol Pedro a quién va dirigido este esfuerzo pastoral por advertir, por preservar, por exhortar, porque esta es una epístola que, a pesar de tener ya el paralelismo mencionado con segunda de Timoteo, donde puede él interpretar algo que Dios muestra a su vida, de que él estaba pronto para ya ser, estaba pronto el tiempo de su partida, verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Esto nos permite entender gran parte del clima, ¿no? Está en despedida, está haciendo arreglos para dejar todo en orden en la iglesia que se le había comisionado. Y por eso esta epístola podemos ver un profundo sentido de protección, de exhortación, de advertencia. Y por eso también esta segunda epístola de Pedro tiene enormes paralelismos con la epístola de Judas. Un documento preapocalíptico que nos anticipa cómo el empobrecimiento de la fe y el abandono de la saludable doctrina sería uno de los síntomas y de las características distintivas de los postreros tiempos. Aquí se nos va a advertir de una manera bastante solemne algunos de los riesgos que las falsas doctrinas, las desviaciones doctrinales, la mercantilización de la fe, la simonía y un conjunto de quebrantos y de males morales que aquejaron a la iglesia desde el siglo I hasta nuestros días, pues aquí se nos exhorta con solemne voz para nosotros de alguna forma estar velando y expectantes hasta la venida de nuestro Señor. Pero de momento vamos a conformarnos en la lectura de los primeros 4 versos que de alguna forma integran esta epístola. Vamos a tratar de explorar cómo algunas de las exhortaciones aquí consagradas ya Pedro de alguna forma las encarnó, las logró hacer propias en su carácter. No estamos hablando de un teólogo especulativo
que en un mero ejercicio académico, en un mero ejercicio de contemplación de las ideas teológicas, nos está tratando de dar a entender cuáles son las realidades sobrenaturales y espirituales que pueden de alguna forma integrar la conducta del creyente. No, aquí nos encontramos ante un hombre que está encarnando, que ha vivido, que ha podido experimentar la fe una vez dada a los santos y que de alguna manera con su propia vida, como testimonio de la fe, hoy nos puede dar en este elocuente capítulo 1 un ejemplo del progreso del peregrino de la fe, una orientación de cuál debe ser la agenda de nuestro desarrollo espiritual, de nuestra progresión, de nuestra santificación progresiva, de cómo esos aspectos de la inmediata santificación, que sin duda alguna, y justificación que usted experimenta al poder experimentar la regeneración espiritual, cómo esa regeneración espiritual debe ir acompañada de un proceso de santificación progresiva. No hago sino recordar las palabras de aquel célebre pensador y escritor cristiano Oswald Hendrich en su libro Enseñando para Transformar Vidas, cuando él nos decía que en la fe uno no debe detenerse. Y palabras más o palabras menos, en uno de los axiomas o apotegmas fundamentales de la exposición de su libro, él nos decía: tú dejas de crecer hoy y dejarás de enseñar mañana. Es interesante ver cómo el apóstol Pedro de alguna forma legó y nos dejó como testimonio de que el progreso, el crecimiento, el desarrollo en la fe es un imperativo fundamental. No podemos quedarnos donde estamos. Tenemos que seguir creciendo en gracia y en conocimiento. Tenemos que incomodarnos y salir del área de nuestro confort para de alguna forma impulsar la agenda que de forma imperativa nuestro Señor y nuestro Padre nos impone. Así que estos primeros capítulos vamos a ponernos en paralelismos con el libro de los Hechos para que ustedes vean cómo el apóstol Pedro pudo encarnar gran parte de las exhortaciones que luego adelanta toda esta comunidad universal, a todos los hermanos que, como él dice, aquellos que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Miren a todos aquellos que de manera sin acepción de personas, sin discriminación alguna, hoy pueden participar de la misma experiencia, del mismo gozo, de la misma fe de aquellos que tuvieron un contacto inmediato con el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que vamos a prestar atención a lo que Pedro dice en estos 4 primeros versos de su segunda epístola. Vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a detenernos en estos 4 versos porque hay cosas muy interesantes que presentar y que evaluar, ponderar, reflexionar juntos en la fe. De alguna manera, ahora el apóstol se nos presenta como siervo, y este es un concepto muy caro, muy significativo para la comunidad apostólica del siglo I, y es porque esto en derecho romano, por supuesto, para nosotros quizás esto no adquiere el valor que tuvo para el mundo primitivo, para el mundo antiguo, porque gran parte de la institución esclavista, a pesar de que tenemos nuevas formas de enajenación de la libertad en el mundo político contemporáneo, los neototalitarismos han adquirido refinadas maneras de empoderar y ejercer el biopoder, que de alguna manera Michel Foucault denuncia, o más bien anticipa en gran parte de su literatura, el control biológico, el control político, ¿verdad?, de las vidas en su dimensión biológica, orgánica, social. De alguna manera hay formas mucho más sutiles que las que la esclavitud en otrora tuvo. Y quizás gran parte de estas ideas no las podemos entender por desconocer algunos de los avatares y de los contextos antropológicos, sociológicos que le fueron propios al mundo antiguo. La esclavitud era entendida como una forma de enajenación de la libertad, pero era producto de algo.
Aristóteles y la mayor parte de estos teóricos, Aristóteles fundamentalmente, en este caso, quien ejerció labores magisteriales y de mentoría académica en Alejandro Magno, fue el que mejor sistematizó esto en su libro La Política, cuando nos hablaba de que la esclavitud, palabras más o palabras menos, es una condición que le es natural al hombre en su barbarie, aquellos que se encuentran en minusvalía intelectual y que son pueblos que tienen de alguna forma competencias académicas, lingüísticas, culturales inferiores, pues los pueblos, en este caso el pueblo helénico, el pueblo greco-macedónico al que él representó bajo la égida del gobierno de Alejandro Magno, hacía bien en ejercer mentoría sobre aquellos débiles, sobre aquellos que no tenían criterios ni fundamentos para la organización civil de su convivencia política. Así que, por supuesto, se veía justificada la esclavitud porque alguien se encontraba en minusvalía, no tenía las competencias, no tenía las habilidades para poder gobernarse a sí mismo y por lo tanto tenía que estar mentoreado, tutoriado, tenía que estar bajo el control hegemónico, en este caso de su señor y, por supuesto, los pueblos enteros bajo la égida del emperador de turno. Esto de alguna forma ustedes lo pueden ver y puede causar repulsión. Bueno, ¿y por qué Pedro entonces toma esta imagen como un recurso para tratar de entenderse, para tratar de presentarse al mundo como un siervo? Y es que esto es lo que es fascinante de nuestra fe y cómo está tomando elementos de su cultura para poder traducir algunos principios espirituales. Cuando yo entiendo mi relación con Dios, yo me encuentro en absoluta indefección. Yo soy una persona que se encuentra sin ninguna capacidad al margen del concurso de su gracia. Si Dios no es conmigo, pues todo el mundo es contra mí. Si Dios no es conmigo, yo nada lo puedo. Y la asunción, el pensamiento bíblico, la antropología bíblica nos lleva a una conclusión inexorable. Nuestra miseria moral, nuestra corrupción espiritual, nuestra desviación moral de alguna forma nos pone de espaldas a Dios. Y la única forma de nosotros poder ser libres de esta miseria es siendo esclavos de Jesucristo. No hay tal cosa como una persona al margen, en libertad absoluta. El que se ha hecho liberto del pecado es esclavo de Cristo. Y el que presume ser libre de Cristo en realidad es esclavo de sus pasiones y de su concupiscencia. Así que en última instancia todos somos propiedad o de nuestras pasiones, de los deseos que combaten y batallan en nuestros miembros, o peor aún, del enemigo de nuestras almas. Porque la Escritura dice que aquellos que no están en Cristo están a merced del enemigo. O usted es esclavo de Jesucristo, con todo lo que esto involucra en términos jurídicos, lo que decía la idea del servicio, de ser un siervo en el siglo I, yo no me gobierno a mí mismo, yo no tengo voluntad propia, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ahora el apóstol Pedro prefiere esta tarjeta de presentación, y creo que no hay una mejor tarjeta de presentación para un hombre. La mejor tarjeta de presentación para un hombre de Dios es como aquel que se presenta: yo no vine a hacer mi voluntad, yo no vengo a traer mis palabras, yo no vengo a decir lo que a mí mejor me parece, yo vengo a decir lo que Dios dice. Y con esta tarjeta de presentación le está dictando una cátedra de humildad a toda la prepotencia intelectual, académica, cultural, política, social del siglo I. Bueno, siendo uno de los baluartes y pilares de la iglesia, no se le ocurre otra mejor manera de presentarse que como un esclavo. Y esto quizás era la peor manera de ser entendido socialmente. Oye, tú me quieres presentar como un esclavo, ¿por qué no me hablas más bien de tus títulos? ¿Por qué no me hablas más bien del esplendor para ver si te escucho de mejor manera? A ver si le doy más crédito a tus palabras. Ellos escogieron el camino descendente de Jesús, aquel que afirmaba Jesús en la epístola a los Filipenses, cuando Pablo nos recordaba: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos encontramos ante un camino descendente. Y es que la paradoja de nuestra fe es que cuando nosotros perdemos, cuando nosotros morimos al mundo, en realidad vivimos para el Señor. El que quiere perder su vida la va a ganar.
El que la quiere preservar la va a perder. Aquí perdiendo nuestro yo, perdiendo nuestra prepotencia, perdiendo nuestra autonomía, nuestra presunta autonomía, porque la única y saludable dependencia que el hombre debe sostener es la dependencia que guarda para con su Dios. Cualquier otro anclaje, cualquier otra dependencia, cualquier otro arraigo es pecaminoso. Y de alguna forma Pedro nos viene a dejar bien en claro en esta sencilla salutación cuál debe ser la simetría de nuestra dependencia espiritual. Yo debo ser un siervo, un esclavo de la voluntad divina. Yo no me gobierno a mí mismo. Yo no tengo una agenda propia, a mí me la escribe mi Señor. Y aquí tenemos entonces una solemne exhortación para aquellos que presidimos el ministerio, para aquellos que adelantamos y empujamos la obra del Señor en estos días, hoy más que estrategias, hoy más que buscar agendas en el marketing y en gran parte de los esfuerzos terrenales por capitalizar la atención de las masas, hoy la agenda del ministro del Evangelio no debe ser distinta. Hoy de rodillas en contrición, en búsqueda y en dependencia absoluta con nuestro Señor, bautizados en esta palabra porque debe morar en abundancia en nuestros corazones, debe morar sobreabundantemente para que de alguna forma el Espíritu Santo eche mano de esos recursos, los traiga a nuestra memoria y nos brinde la orientación y la dirección adecuada para los desafíos formidables que nos esperan en el hoy y en el mañana. Así que, qué buena tarjeta de presentación. Y luego afirma ser apóstol. Y el apóstolos no es otra cosa que un enviado. Hoy este afán por el estatus en la iglesia olvidó que el auténtico énfasis del apóstol Pedro no era enfatizar el estatus social o sociológico que él tenía dentro de la jerarquía o la burocracia de la iglesia. Cuando Pedro se presenta primero como un esclavo y luego como un apóstol, si ustedes me permiten poner esto en vocabulario criollo, ¿verdad? En el criole, en el vocabulario de nuestra fe occidental maracucha, aquí Pedro lo que está diciendo, si ustedes me lo permiten, yo no me gobierno a mí mismo, yo soy un muchacho de recao del Señor. Yo lo que soy es un alicate doblado en sus manos, yo soy un alicate oxidado, un destornillador doblado, que lo único que está es ejerciendo la voluntad que soberanamente nuestro Dios nos impone y que nosotros hemos entendido no es una voluntad onerosa, no es una voluntad gravosa, es una voluntad que es agradable y es perfecta. Eso sí, siempre y cuando tú te hayas transformado y te hayas renovado en tu entendimiento. Hasta que eso no haya sucedido, tú no interpretarás la voluntad de Dios como en sus aspectos agradables y perfectos para tu vida. Necesitas ser transformado bautizándote en esta palabra, como luego Él nos lo dirá en este camino de progresión, de desarrollo de la fe. Necesitamos experimentar una santificación progresiva para poder entender entonces que nuestro apostolado, que nuestra comisión apostólica más bien, es una comisión que lejos de ostentar estatus dentro de la iglesia, es por el contrario un ejercicio de servicio irrestricto e incondicionado, donde la gloria del hombre no es lo que interesa, sino después de todo llevar gloria a nuestro Dios, que nuestra vida pueda llevar gloria, ¿verdad? Y excelencia a su nombre. Eso es lo que después de todo esta salutación nos está traduciendo. Miren cómo se presenta al mundo. Miren cómo, lejos de decirle al mundo lo que él presume ser, su mayor gloria es ser un esclavo de Jesucristo. Y no debería ser distinto con nosotros. Nuestra mayor gloria no viene de nuestro esfuerzo social, de nuestro esplendor económico, de nuestro esplendor cultural, de ninguna manera. Lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz del Calvario. Pues en esa cruz, que es el testimonio, es la imagen, es la metonimia, es la figura que de manera retórica el apóstol Pablo integra para hablarnos de nuestra entrega incondicional e irrestricta a la voluntad de nuestro Dios, en donde nosotros también debemos encarnar nuestra entrega voluntaria al servicio del Señor. Qué maravillosa forma de presentarse. No podíamos esperar menos de alguien que experimentó una transformación tan radical. Y miren lo que dice acá. Apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí nos están hablando de cómo en estos aspectos
de la gracia de nuestro Dios, por la justicia de nuestro Dios, ustedes son lo que son. Aquí el énfasis ahora no viene a hablar de nuestra piedad, de nuestra virtud, de nuestra habilidad para conquistar la justicia divina, no. Esta es una justicia adquirida por medio de la fe y es una justicia que Él conquistó para mí y que de forma invariable y que sin discriminación alguna y sin hacer acepción de personas, Pedro está diciendo, ustedes pueden experimentar el mismo estatus de bendición que yo como apóstol y discípulo directo del Maestro he experimentado. Ustedes pueden vivir la fe en los mismos términos que los discípulos inmediatos del Señor la han vivido. Miren qué extraordinaria experiencia, lejos de presentarnos a Pedro como un hombre inalcanzable, como un hombre que no batalló con las mismas luchas y las pasiones que gobiernan o que batallan en nuestros miembros, nos presentan, por el contrario, las páginas sagradas, a un hombre que sufrió una transformación radical y que yo estoy seguro que absolutamente todos los que estamos aquí estamos fascinados con lo que sucedió con Pedro. Después de ser un hombre impulsivo, después de ser quizás un hombre que tenía muchísima, era como dicen en el Caribe, es de mecha corta, explotaba muy rápido, era quizás bastante impulsivo, voluble en carácter. Podemos ver cómo en un momento de esplendor, sin duda, bajo la dirección del Espíritu, le dice al Maestro, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a lo que el Señor le riposta con maravillosas palabras de bendición, diciendo, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Pues luego este mismo Simón, tratando de ganar algunos puntos con Jesús, le dice, cuando Jesús anticipa los quebrantos que vendrían en su ministerio en el mañana, que ninguna de estas cosas te acontezcan, maestro, a lo que el Jesús también tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. Este Pedro que ahora ponía la mirada como aquella mirada que puso en la tormenta en lugar de ponerla en Jesús, lo que promovió el que él se hundiera, en este momento estaba procurando el bien terrenal de Jesús en lugar de observar la perspectiva eterna de su ministerio, fue reprendido llamándosele Satanás, adversario. ¿Pueden ustedes imaginarse la montaña rusa que traducía gran parte de la experiencia de este hombre? Se parece mucho a la nuestra. Y creo que podemos aprender mucho de los fracasos de Pedro. Podemos aprender que, al igual que Pedro, ustedes y yo, hoy podemos tener momentos de saludable esplendor espiritual, pero quizás en nuestro mañana tendremos fracasos. ¿Qué sucedió con este Pedro? ¿Qué fue lo que sucedió en su vida para ahora encontrarnos ante un hombre que unos versos más adelante nos dice, después de que se le dicen, yo voy a estar contigo y yo voy a ir si es necesario hasta la muerte, después que le dicen en el Getsemaní, en un arrebato de ira y sin duda, en un arrebato de celo religioso, arrebata la oreja de Malco, a lo que Jesús le dice, el que hierro mata, hierro muere, no es este el camino que yo te propongo. Y Pedro huye, tratando de escapar del destino que ya le era inexorable a Jesús. Cuando reconoce en su acento galileo, él dice, jurando, maldiciendo, que no lo conoció. Imagínense el nivel de cobardía de este hombre, que tratando de encubrir su proximidad con Jesús, después de 3 años de entrega ministerial, después de 3 años de ver maravillosas virtudes sobrenaturales, milagros, portentos, señales, prodigios, ahora cobardemente decir que no lo conoce bajo juramento de maldición. ¿Pueden ustedes imaginar un nivel de cobardía peor? Esto, de alguna forma, fue un testimonio, de fracaso muy profundo, y yo me imagino el dolor moral de Pedro frente a este fracaso por su increíble cobardía. Pero quizás muchos de nosotros hemos incurrido en lo mismo con nuestros delitos y pecados, con nuestras liviandades y con nuestras omisiones también. Hemos negado el nombre de nuestro Señor, quizás no de manera formal, pero sí de manera funcional con nuestra conducta. ¿Qué sucedió con Pedro? ¿Qué es lo que Pedro entonces nos recomienda? Este mismo Pedro que tenía temor a morir cuando Jesús fue capturado en Getsemaní, ahora con gallardía cristiana, con solemne valentía, dice, sabiendo que en breve debe abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y esto lo dice en una solemne
en una inconmovible paz, en un gozo inefable que dejan traslucir estas líneas. ¿Cómo de aquel cobarde se pudo convertir a esta monumental roca, como su nombre lo traduce, su sobrenombre, Pedro lo traduce? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo, y él mismo nos lo explica. Como todas las cosas, y Salvador Jesucristo, esta justicia que nos fue dada por la fe, miren lo que dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pues el multiplicarse en gracia y en conocimiento, ¿de qué manera? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y es donde se encuentra la clave de la transformación de Pedro. Fueron dadas enormes, preciosas, maravillosas bendiciones y promesas gracias a su divino poder. Entonces, tiene que ver con lo que sucedió en Pentecostés y tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo, lo que Pedro nos está anticipando. ¿Y qué fue lo que sucedió? Miren acá, si ustedes me acompañan a Hechos capítulo 2, versos 22 y 24, el cobarde Pedro, que bajo juramento de maldición había dicho que no conocía al Maestro, ahora en el capítulo 2, verso 22, con elocuente exposición y con un denuedo sobrenatural, viene en lo que afirma: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué interesante, ver y encontrarnos ahora. Es interesante, en el verso 36 luego dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta confesión valiente fue el producto de un hombre que ahora está experimentando las gloriosas bendiciones del divino poder presidiendo su vida. Y aquí es donde está la sustancial diferencia, mis queridos hermanos, entre el evangelio nominal y el evangelio auténtico. Si usted está pensando que usted va a encontrar transformación a través de ejercicios ascéticos, a través de disciplinas devocionales, a través de penitencias, a través de buenas obras, a través de esfuerzos humanos, usted vivirá en el fracaso permanente del errático Simón, que de alguna manera, quizás cuando esté sujeto a profundas presiones, tratando de escapar por preservar sus intereses personales, usted termine negando, quizás, si tiene mejor suerte, no bajo juicio de maldición, al Señor y Salvador que de alguna forma le brindó esperanza. Lo único que dio razón de la transformación auténtica de este extraordinario hombre, del Simón errático al inconmovible, a esta roca, de este monumental hombre que luego se constituyó en Pedro, fue sin duda alguna la presencia gloriosa del Espíritu Santo y su divino poder en nuestras vidas. Pues la conducta cristiana sigue este proceso. No es que usted es transformado por medio de obras que usted eligió. No, es que si antes usted no experimenta esa regeneración por medio del divino poder del Espíritu Santo y por medio de la justicia que usted adquiere por medio de la fe, usted no podrá experimentar la transformación que Pedro luego menciona. Usted no podrá ser el del cobarde Simón que negó al Maestro. Usted no podrá convertirse en el elocuente expositor que con denuedo y aún subestimando el valor de su vida, señala con valentía heroica al mismo pueblo que crucificó al autor de la vida. Usted solamente podrá experimentar esa transformación cuando, como el mismo apóstol Pedro nos lo recuerda, todas esas gloriosas bendiciones y promesas que nos han sido dadas nos hayan podido ser usted copartícipe por medio del divino poder que mora por la fe en su vida. Qué extraordinaria promesa. Y es interesante ver que todo esto es por gracia.
Un sencillo acto de fe podría transformar tu vida errática en una vida firme, en una vida de fruto, en una vida de testimonio. El sencillo acto de dependencia, de contrición, de humillación, de búsqueda irrestricta de su voz. Hoy, lejos de tu esfuerzo moral, hoy lo que el Señor espera es tu confianza, tu entrega y tu absoluta confianza en la justicia que Él adquirió para ti por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Miren qué interesante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Miren qué extraordinario. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos son dadas. Es interesante que yo estoy muy consciente de lo que yo quiero, pero Dios está más consciente aún de lo que yo en realidad necesito. Estamos empeñados en querer imponerle a nuestro Dios nuestras agendas porque consideramos que lo que nosotros pedimos o queremos está por encima de lo que Dios interpreta que nosotros necesitamos realmente. La pregunta, la oración no es para torcerle el brazo a Dios, para que Dios haga lo que yo quiero, mis queridos hermanos. En última instancia ya Dios dijo, mira, todo lo que a ti te hace falta para experimentar el gozo inefable, la paz que sobrepuja todo entendimiento, para poder vivir en la plenitud del Espíritu, para poder vivir una vida de victorioso triunfo sobre la carne, sobre el pecado, sobre la muerte, ya todas esas cosas te han sido dadas. Tristemente, nuestro énfasis adúltero en los bienes terrenales de este siglo, nuestro énfasis adúltero en querer estar aferrados a los placeres de este mundo, no nos han permitido observar las gloriosas riquezas que se esconden, que nos han sido ya conferidas por medio de la fe. Tenemos entonces promesas y el Señor dice, ya yo te di todo lo que tú necesitas para vivir una vida de alguna forma plena, en abundancia, para que tengáis vida y vida en abundancia y para que puedas vivir una vida en piedad, apartada de las contaminaciones que antes te mantenían esclavizado. Esto es una muy buena noticia. Usted puede ser libre de las pasiones que hoy le atan. Usted puede ser libre de todos los aspectos que de alguna forma hoy te mantienen anclado a una manera de vivir distinta a la voluntad de nuestro Dios. Aquí Pedro está diciendo, eres inexcusable. Todos los recursos están a tu disposición. ¿Por qué no echas mano de la vida eterna? ¿Por qué no echas mano de los recursos que ya de forma gratuita el Señor adquirió, más bien gratuitas para nosotros, pero tuvieron un precio inefable, el precio de su sangre? ¿Por qué no echas mano de la vida eterna? Y aquí el Señor, miren qué interesante, y en esta lucha como la de Jacob y el ángel de Jehová en Peniel, quizás nosotros queremos luchar con Dios diciéndole que Él haga lo que nosotros queremos, pero Dios tiene un énfasis distinto, nos va a tocar y vamos a empezar a caminar distinto y también tiene una agenda también interesante. Ya tú te llamabas antes Jacob, el impostor, yo ahora necesito que tú te llames Israel. Quizás en nuestra lucha por la bendición, tratando de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, oye, necesito esto, necesito aquello, tú no necesitas gran parte de las cosas que tú te imaginas. Yo te lo he dado todo, porque yo he hecho de tu vida mi templo y mi morada, y todo lo que tú necesitas está a tu alcance. Miren qué maravilloso, esto habla lo más íntimo de nuestra angustia, de nuestra ansiedad. Mis planes, que después de todo ya afirmaste que yo era tu Señor, son los que deben cumplirse en tu vida. Tú tienes muy claro lo que tú quieres, pero yo tengo muy en claro lo que tú realmente necesitas. Hoy, por ejemplo, una de las controversias que yo ministerialmente me ha correspondido en términos apologéticos tener que afrontar, nunca me imaginé que este iba a ser uno de los esfuerzos apologéticos que me acompañaría pues en mi carrera ministerial. Gran parte de esta agenda de la ideología de género que hoy de manera arbitraria y totalitaria pretende penetrar desde el currículum escolar hasta la legislación por nuestra libertad de culto y de conciencia, de fe, acaban de impugnar y de detener, de judicializar a una pareja, a una floristería que se negó a hacer un arreglo floral para una boda gay, como ya sucedió con aquellos panaderos que se negaron a hacer una torta para una boda gay. Pues el asunto es adelantar este proceso de crisis, de conflicto entre la espiritualidad bíblica y gran parte de esta agenda de subversión cultural.
pues todas estas agendas que parecieran muy distantes a nuestra realidad, hoy ya están tocando las puertas de nuestras sociedades. Hoy uno de los grandes esfuerzos apologéticos que he tenido que afrontar es precisamente esta agenda. Pero curiosamente esta gente propone algo: tenemos que cambiar lo que Dios dice, tenemos que transformar el cuerpo que Él nos dio, tenemos mejores ideas que las que Dios tiene en su palabra, y después de todo hasta el cuerpo mismo debe ser resemantizado desde nuestra perspectiva de género, y el cuerpo no tiene tal cosa como una objetividad biológica. El sexo siempre fue género, diría luego la lesbiana Judith Butler, y luego nos vamos a encontrar con la Beatriz Preciado diciendo de que toda la sexualidad es una construcción social. Pues lo cierto es que Dios hoy podría decirle a esta comunidad que quizás me interpreta como uno de sus agresores fundamentales en este país: la propuesta de Dios no es cambiar tu cuerpo, la propuesta de Dios es cambiar tu alma. La propuesta de Dios no es que tú cambies lo que Él hizo, la propuesta de Dios es que tú cambies lo que tú estás haciendo. De lo que se trata entonces, y tú podrás decir: ¿y cómo yo hago eso? Pues todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas por su divino poder. Todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Y esto no solamente le habla a la comunidad LGBTI, esto le habla al adúltero. Esto le habla al adúltero que está anclado a afectos y a pasiones desordenadas, que quizás con una mujer que hoy, al igual que Sansón, buscando alivio en la soledad y tratando de buscar una respuesta afectiva en brazos distintos, hoy has abrazado el adulterio como una respuesta a tu crisis. Esto también le dice al ladrón que, tratando de buscar recursos terrenales para dignificar su condición social, hoy pretende y prefiere hacer agresión a la dignidad de su prójimo con el objetivo de conquistar estos espacios de validación social. No te importa la vida del hombre, te importan tus placeres y tus bienes terrenales. Hoy todo esto que hoy te ancla a una conducta divorciada de la voluntad de Dios, y que tú te preguntarás: ¿y cómo yo hago para salir de esto? ¿Cómo yo hago para no seguir sintiendo esto? ¿Cómo yo hago para no seguir anclado a estos afectos, a estas pasiones y a estos deseos? Pues Pedro muy bien nos lo ilustró. Yo era un cobarde pusilánime, alguien que negó al Señor cobardemente, aún bajo juicio de maldición. Pero cuando participé del divino poder de mi Señor, cuando en entrega irrestricta pude ser copartícipe de esta herencia en gloria, ahora en plenitud, después de aquel evento de Pentecostés, ese cobarde quedó en el pasado, y ahora soy un valiente expositor que, aún teniendo en poco su vida, hoy anticipando ya que quedan muy pocos días para su partida, diría Pedro en el verso 14, hoy puede con gozo, paz y saludable esperanza afirmar estas gloriosas promesas. Aún al costo de la vida, porque ya no tiene valor, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Podemos transformarnos. Podemos experimentar lo que Pablo decía: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esa es la auténtica libertad de espiritual. Usted es solamente libre cuando se hace esclavo de Jesús. Solamente experimenta libertad aquel que ha muerto para el mundo y hoy vive para Jesús. Esa es la auténtica libertad, la única libertad que el hombre puede conocer. Porque la otra libertad te esclaviza, te condena. Es una esclavitud para el desenfreno de tus pasiones, que tarde o temprano terminan de una manera muy distinta a lo que tú esperabas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Parece que esta reiteración enfática nos viene a recordar: somos copartícipes de la naturaleza divina. Y aquí hay que poner cuidado, porque esta doctrina de que somos pequeños dioses, que el mundo del apostolado contemporáneo le ha fascinado tanto, estos conceptos de autoayuda, de glorificación del yo, de exaltación de la condición antropológica, han olvidado y han querido más bien afirmar de que nosotros somos pequeñas divinidades, que somos pequeños dioses,
anticipando o más bien recrudeciendo algunos de los movimientos heréticos con los que la iglesia tuvo que combatir en los 3 primeros siglos de nuestra era, olvidan que nosotros no somos dioses. Aquí Pedro no está diciendo que tú y yo somos dioses porque somos copartícipes de la naturaleza divina. Una cosa es que tú participes y tengas parte, porque Él mora por medio de la fe en tu vida. Y Él ha hecho de tu cuerpo el templo y habitación de Él. Una obra maravillosa, sorprendente. Traten de reflexionar el alcance de lo que traduce entender que nuestro cuerpo es la casa de nuestro Dios. ¿Pueden ustedes imaginarse la solemne reverencia que despierta saber y tomar conciencia de que nosotros, cuando utilizamos nuestro cuerpo con propósitos distintos a los que Él los diseñó, estamos cometiendo un auténtico sacrilegio a su voluntad y a su presencia? Pues Él está diciendo algo interesante. Estas cosas y estas promesas que de alguna forma te han hecho copartícipe de la naturaleza divina, el que Él more en ti no significa que tú eres Dios. Somos copartícipes, no somos Dios. Es muy distinta, es una sutileza que debemos tener presente, porque el ser, o más bien el participar de la naturaleza divina, por medio de la fe, Él en su presencia nos ha transformado y hoy podemos tener una regeneración espiritual que nos ha hecho una nueva criatura y que nos permite ser llamados como hijos de Dios. Pero tú no participas de aspectos que son incomunicables a la naturaleza divina. ¿Cuáles son? ¿Cuáles aspectos Dios no comparte con la creación y que Él no comparte su gloria con nadie? Como luego, o más bien antes, había afirmado el profeta Isaías. Tú no eres omnisciente, tú no eres omnipotente y tú no eres omnipresente. Tú no tienes esas cualidades que son inherentes y de alguna forma distintivas de la condición y de la naturaleza divina. A pesar de que tenemos esta gloriosa promesa, y es un tesoro escondido en un vaso de barro. Después de todo, el vaso de barro somos nosotros. Lo indigno dentro de esta ecuación somos nosotros. No somos dioses, pero tenemos una promesa gloriosa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es maravilloso lo que Dios nos está diciendo. A pesar de que tú no eres Dios, estás participando de mi naturaleza, y con razón hasta los ángeles anhelan saber lo que está pasando con nosotros. Extraordinario. Lo cierto es que Dios, el objetivo que persigue con toda esta inefable bendición es que escapemos y nosotros estemos en una huida de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que esta presencia de su glorioso Espíritu trae libertad a tu vida, trae libertad a tus cadenas, trae libertad a ese yo oprimido por el pecado y por pasiones diversas que hoy te distancian de la auténtica voluntad de tu diseño, del diseño que Dios de alguna forma brindó para tu vida. El Señor dice, tú puedes ser libre para estar pleno en Cristo Jesús. Esto de alguna forma nos anticipa el camino que luego de forma progresiva el cristiano experimentará y nos va a permitir entender cómo este camino de progresivo crecimiento en la fe, sin duda alguna, llegará hasta un punto, como el apóstol Pablo luego afirmaría, estoy persuadido de esto, estoy seguro de que la buena obra que comenzó Dios en vosotros, la perfeccionará. Otra posible traducción es, la madurará o la llevará a la consecución plena de las potencialidades que le son inherentes a esa naturaleza. Así que el Señor va a sacar lo mejor de nuestras vidas. Curiosamente, a través de nuestras aflicciones, gran parte de estas virtudes, gran parte de estas hermosas y maravillosas joyas espirituales van a salir a la luz en medio de profundas pruebas, de profundas y difíciles circunstancias que de alguna manera darán testimonio de que nuestro mayor tesoro está escondido en vasos de barro y nuestra mayor victoria y nuestra mayor fortaleza está escondida en nuestra debilidad. Damos gracias a nuestro Dios por esta preciosa palabra y que esta dulce palabra, estoy seguro, pueda ser de ánimo, de exhortación a tu peregrinar espiritual, a tu búsqueda, ¿verdad?,
de santificación, porque gloriosas promesas Dios ha reservado para tu vida, para tu transformación, para tu santificación y por supuesto para tu posterior glorificación. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde y espero que esta próxima semana podamos vernos todos en casa. Que Dios me les bendiga.